buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más estoy entre vosotros y me regocijo. De verdad estoy contento porque veo que venís cada día a coger conocencia del verdadero Evangelio, las nuevas revelaciones que nos da el Padre Eterno en este año 2025 y nos los da cada día. Por eso os digo que estoy muy contento. Las revelaciones vienen de las Santas Escrituras. Cuando uno las escudriña y se llena de la palabra, del agua de la palabra, entonces das el fruto y lo predicas al mundo entero. Amén. Que este mensaje os bendiga y os dé muchas revelaciones para andar en el camino que lleva al Padre Eterno. Por eso os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el elegido. Emmanuela, el elegido. El que llaman el mundo entero Jesús, el Hijo de María. Yo lo he dicho muchísimas veces, que el nombre verdadero del Hijo de María es Emmanuela, Dios entre nosotros. Amén. Por eso nos lo confirma Isaías 7, verso 7, que nos dice: el Padre él mismo por su boca nos enviará una señal. Y nos dice que la mujer se quedará embarazada y tendrá un hijo. Y ella misma le dará el nombre de Emmanuela, que significa en hebreo Dios entre nosotros. Amén. Siempre os digo que el verdadero nombre del Hijo de María no es Jesús, es Emmanuel, el que el Padre Eterno lo ha nombrado. Por eso es lo que vamos a meditar, que siempre nos dicen que Dios, el Padre Eterno y el Cristo hacen uno. Es lo que nos dicen muchas veces, y nos dicen que Jesús, el elegido, Emmanuel, que es el Hijo de Dios y que es Dios, él mismo es Dios. Y entonces en las Santas Escrituras, en las revelaciones nos dice que no está escrito, y él mismo por su boca lo dice, que no es Dios. Él no es Dios, ni en la tierra ni en el cielo. Y si es hijo, es porque ha estado elegido, como muchas personas desde que Dios hizo el mundo, hombres y mujeres elegidas. Amén. Por eso os pido que estéis atentivos a lo que vamos a leer. Lo tengo escrito en francés y tengo de traducirlo. Voy a ser un poco largo, pero os suplico que estéis atentos para recibir al 100% de la palabra. Que Dios os bendiga esta noche. Proverbios 3, verso 1. Nos dice: hijo mío, no olvides mis
enseñamientos y que en tu corazón los guardes. No olvides mi enseñamiento y que en tu corazón lo guardes. Porque ellos alargarán los días y los años de tu vida y aumentarán tu paz. Todo el que sigue el Padre Eterno en la verdad, el verdadero evangelio, dice que Dios nos alarga los días y los años de nuestra vida y que aumentarán nuestra paz. Es lo que nos dice Efesios 3, verso 1. También nos dice, y es Pablo que habla: bendecido sea Dios, el Padre de nuestro Señor el Cristo, que nos ha bendecido de todas formas de bendiciones espirituales en los sitios celestes en Cristo. Bendecido sea el Padre Eterno, dice el Padre del Cristo, que nos ha bendecido de muchas clases de bendiciones. Es aquí en la tierra. Bendiciones espirituales. Es lo que nos dice: en los sitios celestes en Cristo. En Él Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Para que seamos santos y irreprensibles. Irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que nadie pueda juzgarnos de algún pecado que hemos hecho. Porque cuando el Cristo nos compra por adopción, cuando el Hijo de Dios peca, el elegido, Dios ve la santidad del Cristo. Por eso nos dice, para que no seáis reprensibles, que seáis santos. Quiere decir que seamos justos, que Dios, que no pueda tener ningún reproche contra nosotros. Y todo eso en la santidad del Cristo, es lo que nos dice Efesios 1, verso 3. Dice que mismo si pecamos, Dios no lo ve en nosotros el pecado, porque Él ve la santidad del Cristo en nosotros. Él nos ha predestinado en su amor a ser hijos de adopción, adoptados por Cristo, según su placer de Dios, de su voluntad.
haciéndonos conocer el ministerio de su voluntad, para poner en ejecución cuando los días fuesen cumplidos, nos dicen las Escrituras. Amén. Aquí nos dice que el Padre Eterno nos ha elegido antes de la fundación del mundo. En lo que nos dicen las Escrituras, Él nos ha elegido a fin que seamos irreprensibles, que nadie pueda recogernos. Cuando uno peca, el pastor lo recoge. Y dice que a nosotros que nadie pueda recogernos. Nadie. Que no nos recojan, que todo lo que hacemos está bien hecho. Todo eso es por la santidad del elegido, de Cristo. Dice que hemos estado predestinados en su amor a ser hijos de adopción antes que nazcamos, hace la fundación del mundo, igual que hace 1 millón de años, o 2 millones, no se sabe, que hemos estado predestinados por el amor de Dios para ser hijos de adopción, adoptados. Es lo que os digo siempre en mis mensajes precedentes. Los mensajes que siempre predico, siempre lo digo, que somos hijos por adopción, pero todo el mundo no somos hijos de Dios, son las criaturas. Hay que los elegidos, que es lo que nos dice desde el fundamento, el primer fundamento del mundo, antes del fundamento del mundo. Y dice que todo eso es por Cristo, por la santidad de Cristo, según el buen placer de su voluntad. Nos hace conocer el ministerio y el misterio de su voluntad de Dios. Él, lo que Él quiere, nos lo hace conocer, su voluntad, lo que Él quiere para ti y para mí, su voluntad. Dice, para poner en ejecución cuando los tiempos serían cumplidos. Y sabemos que los tiempos se han cumplido cuando nos dice Galatas 4, verso 4, Dios, el Padre Eterno, ha enviado el Cristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que Él cumpla toda la ley y que cumpla todo aquel que esté bajo la ley, a fin que recibamos el don de adopción, ser adoptados como hijos. Amén. Estas escrituras, lo que estamos mirando aquí, es porque nos dicen que siempre que Cristo, Emmanuel, el elegido, el Hijo de María, que es Dios. Y las escrituras nos dicen que no es Dios. Y Él mismo, el Cristo dice, el elegido dice, que no es Dios. ¿Por qué os digo eso? Porque el Padre Eterno, antes que el fundamento del mundo, ya ha elegido muchas personas, hombres y muchas mujeres, y ha puesto poderío en ellos. Por eso nos dice que Dios ha elegido a Moisés. Y
Moisés, sabemos que le dice, serás Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y vemos que hace muchos milagros Moisés en Egipto. También abre el Mar Rojo. Las aguas se abren para que pasen 2 millones de personas y no se mojen. El suelo está seco cuando ellos pasan. Es lo que hace Moisés. Dios le ha dado un poder para poder salvar las 12 tribus de Israel que estaban en Egipto en condenación. Ahí estaban trabajando noche y día. Amén. Dios el Padre Eterno le ha dado ese poder. Pero sabemos que con esos poderes que él tiene, no es Dios. Amén. Moisés no es Dios. Por tanto, tenía poderes. Le da también el poder de hablar con Dios. Dios le habla y él recibe la palabra. Y se la da a su hermano, y su hermano se la da al pueblo. Pero él la recibe, pero no es Dios. Amén. Dios el Padre Eterno también ha elegido Elías. Él lo ha elegido. Y sabemos que Elías, Dios lo envía donde una viuda, a Elías. Y él hace la multiplicación de la harina y del aceite, y también le hace resucitar a su hijo de esa viuda que vive en Sarepta. Sarepta es el pueblo. Ese pueblo pertenece a Baala. Adoran los dioses Baala, ese rey de Israel que ha cogido por esposa a Jezabel. Jezabel. Amén. Y sabemos que Elías, cuando se va con Eliseo y pasa el río, Dios se lo lleva, pero Elías le deja el manto a Eliseo, y ese Eliseo también tiene un poder, y con el mismo manto Eliseo abre el río para pasar a seco. Pero sabemos que no es Dios. Elías no es Dios. Y Eliseo también Dios pone poderes en él, porque dice que hace la multiplicación del aceite. Una viuda también que tiene 2 hijos, y como tiene deudas, la justicia quiere quitarle los hijos para pagar sus deudas, para venderlos. Y Elías hace la multiplicación del aceite para que la venda y pueda pagar sus deudas y no le quiten los 2 hijos de esa viuda. Amén. Y también Eliseo se va donde una familia bastante vieja, que es vieja esa familia y no tiene hijos, son de edad avanzada, y le dice, el año que viene tendrás un hijo. A esa familia, a ese hombre y a esa mujer. Ese hombre y esa mujer son sunamitas, del pueblo de sunamitas. Amén.
Y cuando el niño ha llegado a ser grande, dice que tiene mal de cabeza y también se muere. Y Elías los revive. Todos esos poderes Dios los ha puesto en esos hombres, pero sabemos que no son Dios. No son Dios tampoco. Y el Padre Eterno también ha elegido al Cristo, al elegido, al Hijo de María. Y sabemos que Él ha hecho muchos milagros. Muchos milagros. Él ha sanado a ciegos, a mudos, a paralíticos, ha resucitado muertos, ha limpiado leprosos, anda en las aguas profundas, anda por encima de las aguas profundas, hace la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, hace muchos milagros. Dios, el Padre Eterno, ha puesto en él, en ese hombre, muchos poderes, pero las Escrituras nos dicen que no es Dios, tampoco, no es Dios, y lo dice él mismo. ¿Por qué no lo dice él mismo? Porque Mateo 24, verso 36, el Cristo nos dice, los discípulos le preguntan al Cristo, porque Cristo les está hablando de la fin de los tiempos, y Cristo les dice a sus apóstolos, dice, será como los días de Noé. El mundo iba de fiesta, se casaban, trabajaban, se reían y todo llegó de un sopetón. De pronto llegó el diluvio. En aquellos tiempos todo fue anhentido, hombres, mujeres, niños, animales, aves del cielo, todo fue exterminado. Solo quedó, lo sabemos, Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. No hay de más para que siguieran. Pero también cogieron 7 pares de animales puros y un par de animales impuros que los pusieron en el barco para que siga la creación. Amén. Y es lo que está explicando el Cristo a los apóstoles. Y los apóstoles le preguntan a él, ¿y cuándo llegarán esas cosas? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegará la fin de los tiempos? Y Cristo les dice, ni la hora ni el día, nadie sabe cuándo llegará. Ni los ángeles del cielo lo saben, ni el Hijo de Dios, él mismo, tampoco lo sabe. Y entonces, si él dice que tampoco lo sabe, Cristo no miente. Es que no es Dios, él no es Dios, porque Dios, el Padre Eterno, es omnisciente, sabe todo. No puede decir ni el Hijo tampoco lo sabe. Entonces el Hijo no es Dios. No es Dios. El Padre Eterno es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y entonces, lo que va a pasar de aquí 1.000.000 de años, si tú naces de aquí 1.000.000 de años, Él lo sabe. Conoce hasta tu nombre, tu papá, tu mamá, tu familia. Él lo sabe, sabe todo, al delanto. Por eso nos dice que nos ha elegido
antes de la fundación del mundo. Ya nos ha elegido. Si me ha elegido a mí, que estamos en 2025, y la fundación del mundo hace millones y millones de años. Amén. Entonces vemos que Emmanuel, elegido, el que todo el mundo llama Jesús, no es Dios. Amén. Y también nos dice las Escrituras que Cristo dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. No sé si lo tengo. No. Pero bueno, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Yo veo y oyo. Y doy un juzgamiento. Y mi juzgamiento es justo. Es la verdad. Lo que él juzga es derecho. Es la verdad. Dice: porque yo no hago mi voluntad. Es decir, que está diciendo: yo no hago mi voluntad. No hago yo mis ideas, te las pongo a ti. Ni mis ideas carnales. Dice: no, yo no hago mi voluntad, pero hago la voluntad de aquel que me ha enviado, que es Dios. Y dice que él no puede hacer nada. Si no puede hacer nada, tampoco es Dios. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Ha hecho la tierra, los cielos, el sol, la luna, por su palabra. El hombre, la mujer, los animales, todo esto creado por su palabra. En la primera creación. Amén. Entonces vemos que no es Dios. En lo que nos dice Mateo 24, verso 36. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo llegará la hora que sea la fin de los tiempos? Y Cristo les dice: nadie sabe ni la hora ni el día que va a llegar esos eventos, que van a llegar esas cosas. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo tampoco lo sabe. Y si el Hijo no lo sabe, es el Hijo de María. Es un hombre de carne y de sangre como usted y yo. Lo que el Padre Eterno ha puesto mucho poder en ese hombre. ¿Por qué? Porque ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, esos hombres que hacían milagros, resucitan muertos, pero no andaban encima de las aguas. No andaban en las aguas profundas, ellos por encima no andaban. Por tanto, el Padre Eterno ha puesto poderes de él en esos hombres. Pero como Emmanuel es el Cristo, nos dice que el ángel Gabriel baja y le dice a la Virgen María, que ha estado elegida entre todas las mujeres, le dice el ángel Gabriel: tendrás un hijo por el Espíritu Santo. Y él ahí tiene la palabra, la pone en el cuerpo de Emmanuel, el elegido. Le pone su espíritu, le da el don de ser la luz del mundo. Todo eso está puesto en este hombre, en Jesús, el que llamamos Jesús, Emmanuel el Cristo. ¿Pero por qué? Porque Moisés es para salvar las 12 tribus.
hace la multiplicación, son bondades de gracia que hace. Eliseo exactamente igual, y resucitan muertos. Son dones de gracia que hacen para gente, pero el elegido, ese tiene de vencer a Satanás, a Satán, y ese le caen muchas bendiciones del Padre Eterno en él, pero Dios no está en él. Él tiene todo el poderío de Dios, pero Dios el Padre está en el cielo y no lo dice. Cuando se bautiza, dice que el cielo se abre, el Espíritu Santo baja sobre él como una paloma, y el Padre Eterno dice: este es mi Hijo, el que yo he puesto toda mi confianza. Amén. Él es el elegido, el que tiene de vencer a Satán. Y Satán es muy poderoso. No es Elías que iba a poder con Satán, porque él también peca y coge miedo, porque la reina Jezabel quiere matarlo. Moisés, ya sabéis que peca, por eso no puede entrar a ver, lo ve de lejos, pero no entra al país de Canaán. Aarón ha estado elegido, es un sacrificador, un profeta, pero él tampoco le ha dado el don de ser profeta, es todo, de poder hablar con Dios. Es lo que habla Moisés con el Padre Eterno, pero no tienen bastante dones del Padre Eterno para vencer a Satán. Para vencer a Satán, que el Padre Eterno ponga muchos dones en ese hombre. Por eso le llaman el ungido de Dios, el Mesías, el que tiene que salvar. Él es el que tiene de salvar el mundo entero, pero no con una espada, ni con lanzas, ni con flechas, solamente con su santidad. Por aquí nos dice que no es Dios, porque nos dice que nadie sabrá ni la hora ni el día que van a llegar estos eventos que van a ser la fin del mundo. Y dice mismo el Hijo de Dios no lo sabe. Entonces Él no es Dios. Dios sabe todo. Ya os he dicho que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si es omnisciente, Él sabe lo que va a pasar de aquí 10 millones de años. Él lo sabe. Y si nos dice que nos ha elegido antes de la fundación del mundo, es porque ya nos conocía. Mismo me que hemos nacido ahora. Amén. Y ya dice que yo, por mí, no puedo hacer nada. Yo solo veo y juzgo. Y dice, mi juzgamiento es justo, es la verdad. Lo que Él juzga es la verdad. Amén. Y entonces, lo que os digo, que en la primera creación, hace millones y millones de años. Si os digo esto, porque cuando la primera creación dice que Dios Él creó todos los animales de la tierra y todos sus ejércitos. Los ejércitos sabemos que son los ángeles, el hombre y la mujer, todos los animales de la tierra. Entonces Él también creó los dinosaurios, los pterodáctilos, esos animales
que pesaban centenares de miles de kilos, 1 tona, 10 tonas, 20 tonas, 50 tonas pesaban. Y en el barco de Noé no hay ninguno. ¿Por qué? Por tanto, el Padre Eterno le dice, cogerás 7 especies de animales puros y 7 especies de aves puros. Ellos no están. No es que Noé ha desobedecido, es que no había más. Si os digo eso, ¿por qué? Porque hoy en día los sabios que tenemos, los científicos, cuando encuentran un esqueleto de huesos de dinosaurios, ellos los tratan, dice, al carbón 14. Amén. Y ya nos dicen que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de años. Entonces, es la primera creación. Tiene miles de años, millones de años. Es lo que nos dicen hoy en día los sabios. Podemos decir que se engañan, pero ellos tienen una forma de saber. Lo datan, como dicen ellos, al carbón 14, que es también como la electricidad, energía. Y saben aproximadamente los años que esos huesos tienen. Y si nos dicen que tienen 2, 3, 4 millones de años, es la primera creación que Dios ha creado, porque del jardín de Edén, la segunda creación, hoy en día sabemos que hay unos 6.000 años. 6.000 años, no hay más. Un poco más, un poco menos. Amén. Por eso os digo que son revelaciones muy grandes que el Padre Eterno nos da. En Efesios 1, verso 3, ya nos dice que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y irreprensibles, que nadie pueda decirnos nada de lo que hacemos. Amén. Porque un hombre elegido y adoptado como hijo de adopción, esa persona lógicamente anda en el camino derecho del Padre Eterno. Hay muchos que dicen, sí, pero si vas al mundo, si haces esto, si haces cosas malas, pero si el Hijo de Dios no hace cosas malas, puede pecar de sopetón con una persona, pero no es premeditado. Y si Dios te lleva bajo sus alas, nada puede ocurrirte en esta tierra. Amén. Si hay muchos enfermos, muchos inválidos, muchos ciegos en la tierra hoy en día, es porque están fuera de los brazos del Señor. Si estando en los brazos del Señor, nos dice las Escrituras, los Salmos 1 y verso 1, nos dicen, bienaventurado todo aquel que hace su gozo con la palabra del Padre Eterno y que la escudriña noche y día. Dice que es como un árbol plantado al lado de un arroyuelo y sus hojas siempre están verdes y no se marchitan.
Entonces, nos quiere decir que si estamos eso en nuestras San Verdes, nunca se marchitan, en nuestra santidad, en nuestra salud, la salud de nuestra mujer, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, para que todo nos vaya bien aquí en la tierra y que todo nos reucisa. Si todo nos reucise, no puede ser que el Padre Eterno deje un mal malo y venga y se meta en el cuerpo, sabiendo que la sangre de Cristo nos cubre. Todo aquel que sea cristiano, que sea católico, que sea budista, que sea judío, si coge un mal malo, es porque no está en el camino, no está en los brazos de Dios. Está en una falsa doctrina. Y las falsas doctrinas, como os he dicho muchas veces, declaradas en el mundo 4000 doctrinas. Doctrinas de hombre, pero no de las Santas Escrituras. Inventadas por ellos. 4000 doctrinas, 4000 doctrinas, 4000 dioses. Y en el mundo entero también 10.000 doctrinas de hombre, todo de hombre, inventado por el hombre. No se refiere nada a las Santas Escrituras. Dice que hay 5 doctrinas que gobiernan lo más que sigue la persona humana, pero son doctrinas. Doctrinas, la primera doctrina del mundo es el cristianismo. El cristianismo es el Papa de Roma. Los católicos son ellos, los primeros del mundo. Es la primera doctrina, el cristianismo. También tenemos el islamista, que son el Islam. Amén. Tenemos el judaísmo, que son los judíos. Hay el budismo, que son de Buda, que giganta así con los brazos cruzados, con las orejas que le cae aquí hasta las ingles. Amén. Y también tenemos el hinduismo, que son los indios hindú. Cuando decimos los hindús, son esos de la perla, no los indios de América, los de la perla, que llevan la perla en la frente, la perla en el ombligo. Esas son las 5 doctrinas más seguidas por el mundo entero, pero son doctrinas de hombre, y la doctrina de hombre no te lleva a ningún sitio. Doctrina de hombre es la que mezcla la gracia y la ley. La doctrina de hombre es el que te dice que tienes que ayunar, que tienes que hincarte de rodillas. Si quieres que te diga algo el Señor, ayunar 3 o 4 días sin comer, sacrificio de tu cuerpo, hincarte de rodillas, date un baño en el río, que esperes 2 o 3 años. ¿Para qué? Para poder tener el privilegio que te den el pan y el vino, es decir, la Santa Cena. Te cabe esperar, todo eso es religioso. Dios, cuando da la palabra, el Evangelio, la verdadera Evangelio, es para el mundo entero, para que el mundo entero pueda estar salvado. Y cuando da el pan y el vino, que representa su cuerpo, la nueva alianza, representa su cuerpo y su sangre, que él mismo, Cristo, él también coge el pan y el vino en esa noche de la Santa Cena. Eso es para todo aquel que se acerca
a Dios y que sigue. Pero la doctrina de hombre, lo que él quiere, no. Él te pone ahí 1 año o 2 esperando para poder coger el pan y el vino. Y todos esos pecados que tú haces, te los metes en el cuerpo. Y eso es para limpiarte del pecado, porque Dios te ha dado esa nueva alianza y dice que nos ha limpiado de todo pecado, pasado, presente y futuro. Ha cogido nuestras enfermedades, ha cogido nuestros deseos, ha muerto joven para que nosotros vivamos viejos, ha cogido nuestras quimeras para que seamos como Él quiere. Él ha pagado con su propia sangre y nos lo dice, que Gálatas 5, verso 1 nos dice, el Cristo nos ha dado la libertad y nos ha franqueado de la ley. La ley es la que te mata. Y todo el que escucha la doctrina de hombre, te dicen de ayunar, te dicen de hacer, no hagas esto, no hagas lo otro, solo son impedimentos. Y en la gracia todo es abunda, todo te da, solo te da, no te pide nada. Mateo 7, verso 7 nos dice, pide y recibirás. Es todo. No te dice ayunar, ni hincarte de rodillas, ni suplicarle al Padre. Nadie le suplica al Padre. Ningún hijo de Dios le suplica al Padre. Cristo le suplica al Padre. Una vez solo, en el monte, en el huerto de Getsemaní. Ahí se hinca de rodillas 3 veces. Porque el Padre no quiere quitarle esa copa. Tiene de morir en la cruz. Ha nacido para eso. Dios la ha elegido. Ya nos lo dice. Antes de la fundación del mundo. Para que muera en una cruz. Para salvar a la humanidad. Todo el poderío de Dios está puesto en ese hombre. El poderío, pero Dios el mismo no. Como os dijo otro día, si cogéis una botella de agua, el agua la comparas que es Dios, la pones en otra botella, en otro cuerpo. Dios pone ahí la palabra, su poderío, pero Él no. Él siempre está en el cielo, Él lo dice. Aquí está mi Hijo, los cielos se abren. Cristo dice, mi Padre que está en los cielos. Amén. Con estas bendiciones le pido al Padre Eterno que pueda bendecirnos y abrirnos el camino que lleva a la santificación, que nos lleva a su lado, a los reinos celestiales, con Él para toda la eternidad. Es lo que le pido para ustedes y para mí. Y para mi familia, bien entendido. Y también le pido en el nombre de nuestro Señor Emmanuel de Cristo que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como Dios, el Padre Eterno, le da a sus elegidos, a esos que ha comprado con la sangre de Cristo y somos elegidos, hijos por adopción. Amén. Hasta mañana, si el Padre Eterno nos lo permite. Que Dios os guarde y os bendiga. Pero ya nos dice en las Escrituras, escudriñar noche y día, a fin de tener revelaciones. Las revelaciones que el Padre nos da es para nuestra salvación. Hay que han estado elegidos, desde la fundación del mundo, otros no. Entonces, tienen de hacer todo lo que está escrito en las Santas Escrituras. Lo dice el Padre Eterno, que nos dice, hijos míos, guardad mi enseñamiento y que lo guardes en tu corazón, o sea, decir que lo practiques. No solo decir que bueno soy yo, no. Servir a uno y a otro, al que tiene falta de ti, es la bondad de Dios. La bondad de Dios
no lo dice. Es de ser bueno, serviable. Pero eso, el Padre Eterno, Él, cuando nos ha elegido, ya somos buenos. Pase un año, pasa dos, pero llegará el tiempo donde has sido malo, has vivido en el mundo, pero como estoy elegido, has estado destinado a servir, a ser hijo de Dios, no a servir, porque servir, los hijos de Dios no sirven, ellos ayudan al Padre Eterno, el Hijo ayuda en la empresa a su Padre, pero no es un servidor, ni un trabajador. Amén. Por eso nos dice que somos herederos de Cristo, por la bondad del Padre Eterno. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén. Hombre.